Pesticides are everywhere in the farm environment. Farm workers have told us that employers care more about their plants than they do about the farm workers themselves. Los médicos me dijeron que la explicación de mi cáncer eran los pesticidas. Es como que vas poniendo una gotita de veneno en tu vida diaria, cada vez que vas al trabajo. Empecé a sentir que no podía respirar. The long-term effects can be neurological disease, cancer, pulmonary disease. Pero nadie dice nada por el miedo a que me van a correr del trabajo, me van a mandar con el policía por el miedo de muchas cosas. Era un día normal, con una brisa bajita, no muy alta. Ese día había como 40 personas trabajando ahí en el field, recogiendo la fruta, cuando de repente oímos que venía el avión. Pero no nomás venía de regreso, venía bajándose para sprayar la labor de enfrente. Sin previo aviso regresó y empezó a tirar spray, como si estuviera solo ahí con los árboles. Se ve como cuando hay neblina, viene lo blanco detrás de él porque viene echando el spray. Y entonces se siente con pequeñitas gotitas de agua, pero pequeñitas, así como la brisa. Es blanco. Y empecé a sentir que me cayó así como un rocío pequeño. Cuando yo empecé a sentir que me ahogaba, le dije a mi hijo que se saliera, que se fuera, que hasta ahí había llegado yo, ya no me hizo caso, me jalaba y yo no podía reaccionar porque no sentía fuerzas en mi cuerpo, me sentí mal totalmente. Después de ese día que me trajeron del hospital, a veces me siento mareada, me da ganas de vomitar, se me sube la presión. Me da coraje porque mis hijos se pudieron haber quedado solos y el solo pensar que eso pasara me marcó para siempre. It's a complicated issue. Part of the issue is these farm workers aren't familiar with many pesticides. They don't receive much training about pesticides, and there's little enforcement of the few regulations that exist to protect farm workers from exposure to pesticides. Las personas que vienen a trabajar al campo están vulnerables a la exposición de pesticidas, de primera mano porque lo rocían sin los entrenamientos y de segunda mano porque están alrededor de las fincas donde están trabajando poniendo los pesticidas. So at the end, you can say this pesticide in and of itself is safe or may be safe, but it is applied in a way that makes it unsafe. Another thing to be aware of is that pesticides are often
used in combination, or people are exposed to them anyway in combination. And we don't know what those cocktails of pesticides do, what their health effects are. Lo que muchas veces la gente dice, ay, mira, la planta tiene polvito. Esos son los químicos. Y cuando se van a su casa tienen la piel blanca o tienen manchas blancas. Piensan que es el sudor, pero son los químicos, son los residuos de los químicos. No hay un día que ellos no lo echen el químico por la planta. Si ellos lo dejan un día, 2 días, ya la planta ya tiene plaga. Por eso todos los días ellos echan. Aunque nosotros estamos trabajando cerca, ellos lo echan. La ley de la nursería, cuando yo entré a trabajar allí, ellos le ponen un video que el sprayador, él no puede estar cerca de ti porque es prohibido, pero esa ley a ellos no les importa. Allí nadie te dan una cosa para tapar boca, para compres tu guante, un pañuelo, pero tienes que sacar tu dinero. Aunque llegue el viento de ti, tú tienes que seguir trabajando. Si empezamos a quejar, lo van a decir, bueno, si no puedes aguantar, tú puedes ir. Como siempre nos dice el jefe, la puerta está abierta para ustedes. Over the years, concern about the use of pesticides has grown. What happens if somebody's repeatedly exposed to quantities too small to cause any immediate harm? Pesticides have 2 sets of health outcomes. One of those is acute. So if you drink a bottle of insecticide, it will kill you immediately. Or if it's sprayed on you while you're working, you may go into a coma, or you may just get a skin rash. The other part of pesticide health outcomes are things that are going to happen 20 or 30 years from now. Las consecuencias más graves no las relacionan porque es a largo plazo. Es como que vas poniendo una gotita de veneno que es leve en tu vida diaria, cada vez que vas al trabajo. The long-term effects can be neurological disease, cancer, reproductive health, pulmonary disease. It's hard with farm workers to actually detect long-term health problems. And the reason simply is that they are not on the job necessarily for a long time. There is no system of tracking their exposures over time. So if they develop Parkinson's disease when they're 70 years old or 60 years old, there's no way of attributing that to the pesticide exposure that they received early in their farm working career. We were concerned about the women farm workers not getting good health care because they would take care of the family before they take care of themselves. And so I found a program and a grant to bring the mammogram buses out to the fields. It was in that mammogram program in the field when we discovered that Marta had a late-stage non-Hodgkin's lymphoma. Los médicos me dijeron que la explicación de mi cáncer
eran los pesticidas. Cuando los médicos me mencionaron de qué venía el cáncer, quise echar el tiempo atrás, no haber ido, no haber obedecido, echar los químicos, pero ya lo tenía, ya no podía hacer nada. Me sentí muy mal, sentí que el mundo se me cayó, porque iba a dejar a mis niños, porque era etapa 3. Yo recuerdo tantas veces que apliqué pesticidas en la blueberry. También lo hice en las greenhouse, a las plantas. Y nos decían, tú y tú y tú van a ir a aplicar el químico. No nos decían específicamente qué era lo que contenía o qué daño nos podía causar. Y uno, la mejor ignorante, no preguntaba. Iba y lo ponía. Fueron noches en vela. Noches pensando qué iba a ser de mis hijos. No podía faltar al trabajo porque yo tenía que pagar la renta. Entonces, cuando yo salía de las quimioterapias, yo me iba a trabajar. Es muy duro cuando se les cae el pelo. Las uñas de las manos negras, los dientes flojos. Si reapareciera el cáncer, pienso yo que no podría aguantar otra vez las quimioterapias. So in the United States, the Environmental Protection Agency, or EPA, is the federal agency that registers and regulates pesticides. And it's the same agency that is tasked with having protections for workers from pesticide exposure, which is a conflict of interest. EPA can't be everywhere and doesn't have enough funding to be everywhere. So in most states, they contract with the state to enforce the regulations on pesticides. The problem with delegating it to the states is that different states have different levels of funding and different levels of commitment to enforcement. There are not enough bilingual inspectors to cover the entire state. And the majority of farm workers are Spanish speaking. And it's very rare for any grower, even when they do find violations, to get a fine, and the fines are ridiculously low, that they are not a deterrent. Growers just figure, well, I'll just pay the fine and keep doing business as usual. Creo que la parte más difícil de una exposición de pesticidas es que la gente no lo dice, pero hasta ahí queda porque no quieren seguir a más. Tienen miedo de decir que van a poner una denuncia, aunque nosotros la hagamos anónima, tienen miedo de hablar. Sabemos que no siempre están los empleadores preocupados por la salud del trabajador, desafortunadamente. Pero nosotros queremos asegurarles que vamos a hacer nuestra parte de hacer la investigación y proteger a los trabajadores. Es sumamente importante que no solamente sepan sus derechos,
pero que nosotros también aprendamos cómo poder hacer nuestro servicio de protegerlos mejor. Our farmers and ranchers around the country have prioritized extensively the need to abide by the label. The label is the law, and many of them are going above and beyond what is required at the federal and state level as well. Every time I have a conversation with them about applying pesticides and also educating and training their farm employees, I'm always amazed at their attention to detail of getting it right, but also ensuring that information is accessible, to ensure that their farm employees have everything they need. En los 13 años que tengo viniendo yo a Carolina del Norte y con los diferentes patrones que he estado, ningún patrón me ha dado que guantes o un impermeable o ropa o botas adecuadas. Pues nos dieron trabajo y que yo recuerde indicaciones sobre pesticidas, no nos las dieron. Pues el trato no era bueno. Todos los días nos insultaban, diario, por cualquier cosita. Mentadas de madre o pendejo, baboso, estúpido, ya sea el patrón, la patrona y el hijo, era el mismo trato. Se me empezaron a hacer ampollas en la panza. Yo hablé con la ranchera, le dije, ¿sabes qué? Yo ya no quiero seguir trabajando. Yo le dije que yo no quería seguir trabajando, que no podía, que me dolía. Y yo le dije que me llevara al doctor. Entonces ella me dijo, yo te voy a llevar al doctor, pero tú vas a pagar. El sábado en la mañana, cuando desperté, yo miraba mis ampollas más grandes y se me empezaron a reventar solas. Y me salía como agua y pus. Entonces en ese momento, pues sinceramente sí me asusté. Hubo 2 trabajadores que no quisieron someterse al tratamiento por no perder el rancho. Uno de los que no quiso ir no fue porque es el encargado del rancho. O sea, por no perder un rancho no vas a recibir un tratamiento que te puede costar la vida. This case was probably the worst pesticide exposure case that I've seen in about 15 years of doing farm worker organizing work. I definitely don't think that the investigation and the punishment in this situation was appropriate. No es común que los compañeros o los trabajadores agrícolas contratados en Estados Unidos alcen la voz. Les aseguro, es por miedo a perder el trabajo, por miedo a perder el contrato, por miedo a ya no venir a Estados Unidos. Estás expuesto a químicos, te pasó un problema o algo, o el patrón te trata mal y tú no lo reportas por darle una mejor calidad de vida a tu familia. Pero lo que no te das cuenta es que tú mismo estás poniendo en riesgo a tu vida, a la vida tuya, y si tú faltas, ¿quién se va a hacer cargo de tu familia?